queremos agradecerte por tu amor, Señor, por tu fidelidad, porque tu mano, Señor, nos sostiene, tu gracia ha sido, Señor, maravillosa sobre nosotros. Y por eso en esta mañana venimos, Señor, como dice esta adoración, diciéndote, Dios, queremos más de ti, Dios. Queremos más de ti y menos de nosotros. Y por eso en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por permitirnos este encuentro con tu palabra, Señor. Permitirnos, Señor, este espacio de devocional, Señor, a través del cual buscamos fortalecer nuestras vidas, alentarnos los unos a los otros, Dios. Señor, gracias por la salud que nos das. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, puedo usar mi voz. Señor, gracias porque hoy puedo, Señor amado, respirar y respirar bien. Gracias, Señor, porque es tu mano la que nos ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, porque este es un nuevo día que tú nos permites vivir. Gracias, Padre, porque no nos dejas ni nos desamparas. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras aflicciones, en nuestros momentos difíciles, tú estás allí para fortalecernos, para alentarnos, para darnos fuerzas, Dios. Gracias, Padre. Yo te pido que en esta mañana, Señor, estos minutos que vamos a permanecer aquí, Señor, como tus hijos, Señor, tú nos permitas, Dios eterno, nos permitas disfrutar de este espacio, Señor. En el nombre de Jesús, nos permitas disfrutar de tu palabra, nos permitas disfrutar y, Señor, tener un claro entendimiento de cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Hoy te alabamos, te bendecimos, Dios, y te honramos porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, pero también oramos, Dios, pidiendo que toda obra mala, toda obra de las tinieblas sea cancelada y neutralizada en el nombre de Jesús. Hoy proclamo tu grandeza y poder en esta mañana sobre nuestras vidas y sobre cada una de las vidas, Dios, cada una de las familias, cada hijo tuyo, Señor, que se conecta y que se está conectando en este momento para juntos disfrutar de este tiempo. Te alabamos, Dios, y te bendecimos y pedimos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, muy buenos días. Qué bueno tenerles aquí, qué bueno poder estar otra vez conectados, teniendo este encuentro con la palabra del Señor. Les saludo a cada uno que está allí. Dios les bendiga a todos por conectarse, por estar aquí en este espacio, en este tiempo que el Señor nos ha permitido, donde esperamos que hoy Dios tenga una palabra para nuestras vidas, donde hoy Dios tenga una reflexión que nos aliente, que nos levante, que nos motive y que realmente nos permita seguir adelante en medio de lo que estamos viviendo. Les invito entonces para que en esta mañana vamos a la palabra del Señor y les voy a pedir que allí, si tienen sus Biblias, la abran en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, y hay una palabra que la Escritura nos dice que me parece muy interesante, y es cuando el Señor dice que las cosas que acontecieron en la Escritura y que fueron establecidas en la palabra del Señor, dice textualmente que para nuestro testimonio fueron establecidas, para que nosotros veamos lo que pasó en la vida de estos hombres y mujeres que la Biblia nos presenta. Y la verdad es que la Biblia es un libro de testimonio, ¿sí? Es un libro de testimonios no de personas perfectas, no de personas santas, sino de personas que tuvieron las mismas luchas y las mismas dificultades y que enfrentaron las mismas vicisitudes que nosotros todos los días enfrentamos, lógicamente, y debe estar claro para nosotros, y es que en diferentes contextos, porque no podemos pensar que el contexto, el medio en el que estos hombres y mujeres de la Biblia se movían es igual al nuestro. Claro que hemos evolucionado, el tiempo ha transcurrido y lógicamente que vamos a tener
contextos totalmente diferentes. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, hacía sus viajes, para llegar de un lugar a otro tenía que pasar días, semanas y hasta meses para llegar a un sitio. Hoy nosotros gozamos de un contexto totalmente diferente. Si yo quiero ir de aquí a Cali, simplemente es tomar un vehículo y en un par de horas estoy allí en la ciudad de Cali y hago mi, hago mi trabajo. Y si quiero ir a otra ciudad, pues me desplazo. Y si quiero ir a otro país, es en cuestión de horas que estamos en otro país. Invierta 3 horas y estará en los Estados Unidos, 4, 5, 6 horas. Pero en el caso del apóstol Pablo, no, el apóstol Pablo tenía que pasar mucho tiempo. Entonces son contextos diferentes. Pero lo que sí vamos a encontrar es que el sistema de tentación, el sistema de pruebas, el sistema de aflicción siempre va a estar allí y siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, hemos tenido y tenemos un enemigo en común. Para ellos Satanás fue su peor enemigo. Para nosotros también el enemigo no ha cambiado. Como al igual que hoy también podemos decir el Dios de ellos, al igual que el Dios nuestro, no ha cambiado. Es el mismo Dios. Y quiero hacer esta introducción porque cuando leemos esta porción que vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11 y usted mira lo que dice el versículo 23, ahí el subtítulo de este capítulo 11 nos está hablando del sufrimiento o los sufrimientos del apóstol Pablo. Y algo que nosotros vamos a encontrar en las cartas del apóstol Pablo de forma reiterada es eso, los sufrimientos de Pablo. Pablo tuvo aflicción, Pablo tuvo congojas, Pablo tuvo que enfrentar momentos difíciles, Pablo tuvo que enfrentar momentos cruciales en su vida. Y esto quedó aquí establecido para que nosotros hoy podamos, con la ayuda del Señor, preguntarnos qué fue lo que Pablo hizo, qué era lo que había en Pablo que lo llevó a soportar la aflicción, a soportar los momentos difíciles, a soportar las pruebas y terminar victorioso y terminar como termina Pablo diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué fue lo que operó en Pablo y qué es lo que debe operar en nosotros para nosotros imitar ese ejemplo? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 23. Son ministros de Cristo. Y Pablo dice: como si estuviera fuera de sí o loco, hablo. Yo más, dice, si hay unos que dicen que son siervos de Cristo, Pablo dice: yo mucho más. Y entonces mire esta pequeña lista que Pablo hace y en lo que Pablo dice por qué se identificaba como siervo del Señor. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga en muchos desvelos, en hambre, en sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, versículo 28, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias del Señor, como para acabar de completar el cuadro del apóstol Pablo. ¿Se imagina usted esta pequeña lista de situaciones en las que Pablo se vio envuelto? ¿Se imagina usted esta pequeña lista? Yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros reflexionemos y preguntemos frente a esta lista, y que si hoy a nosotros se nos pidiera, si hoy a usted y a mí se nos pidiera hacer una lista, porque resulta que a alguien se le ocurrió, a Dios se le ocurrió dejar plasmado como memoria para la motivación de otros
todo nuestro sufrimiento, todo lo que hemos sufrido. Y el Señor nos invitara hoy a cada uno de nosotros para decirnos, miren, escriban todo lo que ustedes han pasado en cuanto a persecuciones, en cuanto a aflicciones, en cuanto a momentos difíciles, porque yo voy a tomar toda esa lista que ustedes me pasen para dejarla de memoria para otros. La pregunta es, ¿se igualaría nuestra lista de sufrimiento a lo que Pablo aquí está diciendo? Si comparáramos los sufrimientos nuestros con el sufrimiento que aquí Pablo está diciendo que él tuvo que padecer por causa del Señor, la pregunta es, ¿estaríamos nosotros en condición de decir, sí, Señor, aquí está mi lista? Yo creo, mis amados hermanos, que hemos tenido momentos difíciles, pero créanme que ninguno de los nuestros se puede igualar con el sufrimiento del apóstol Pablo. Ahora, es importante entender que esto para Pablo no era nuevo. Si algo Pablo tenía conciencia era que de eso él iba a padecer. De hecho, recuerden que cuando la Biblia nos habla en el libro de Hechos, en el capítulo 9, una de las cosas que Dios le dijo a Ananías cuando le dijo que fuera donde Pablo, una de las cosas que el Señor le dijo fue, Ananías, ve, porque yo le mostraré cuánto padecerá por mi nombre. Yo le mostraré cuánto debe padecer. O sea que Pablo ya tenía claro que si algo él iba a vivir en la vida cristiana eran padecimientos, eran momentos difíciles. Y cuando usted mira la historia de la vida del apóstol Pablo, desde el mismo instante que el Señor lo llama, Pablo comienza a sufrir, porque el primer impacto que Pablo experimenta es que los apóstoles lo rechazan. Los apóstoles no lo aceptan con las razones que sean, estaban asustados, no podían comprender que que había sido el perseguidor ahora hacía parte del grupo de ellos, con todo y eso, pero Pablo experimentó el rechazo. Él experimentó el rechazo de los apóstoles. Por eso él estuvo por un tiempo como aparte de todos ellos. Entonces Pablo experimentó desde el mismo momento que entregó su vida al Señor sufrimientos. Aquí el apóstol Pablo nos hace una lista larga de lo que fueron sus sufrimientos. Yo quiero en esta preciosa mañana resaltar esos sufrimientos. Pablo dice que él trabajó como ningún otro. Pablo dice que lo azotaron sin medida. La pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿ha experimentado usted azote físico? Porque lo que Pablo aquí está diciendo no es nada figurativo. Lo que Pablo aquí está hablando es de la realidad que él vivió. Fueron azotes. ¿Ha vivido usted la cárcel? ¿Ha estado usted en la cárcel? Y yo a veces creo, y yo puedo pensar en esta mañana, que ni por visita hemos estado en una cárcel. Ni por visita. Sabemos que existe una cárcel, ¿cierto? Sabemos que hay cárceles en el país, pero nosotros no hemos estado en prisión. Nosotros no hemos estado en las cárceles, y más por causa del Señor, yo creo que no hemos estado. Y Pablo dice, yo estuve en las cárceles muchas veces en peligro de muerte. ¿Ha estado usted por causa del evangelio en peligro de muerte? Dígame, deme un testimonio donde usted me diga, mire pastor, yo iba a predicar el evangelio y por allá me salieron unos tipos, unas personas y me iban a hacer daño y mire que el Señor me libró. No tenemos esa experiencia, porque de la verdad, de algo que podemos decir y algo que podemos hoy decir es que nuestro evangelio es un evangelio hoy muy fácil, un evangelio muy cómodo, un evangelio de la comodidad, mis amados. Mire que lo que tenemos hoy, usted está desde la intimidad de su casa, desde la quietud de su casa, a través de este medio, a través de este elemento que Dios nos permite, y a usted le está llegando la palabra del Señor. Para Pablo asegurarse que su mensaje llegara a las iglesias, eso era todo un camello, era un trabajo difícil, pero Pablo lo hacía. Entonces nosotros muchas veces nos comportamos y a veces estamos desarrollando una actitud frente a los momentos difíciles como que si fuéramos los únicos que estuviésemos pasando esos momentos difíciles, y pareciéramos que somos la iglesia intocable, la iglesia que no puede sufrir momentos difíciles, la iglesia que no puede pasar por momentos adversos, porque
¿Cómo se te ocurre, Señor, si somos tus siervos? ¿Cómo se te ocurre, Dios, que tenemos que estar en estas situaciones? ¿Cómo es posible, Señor, que pase eso si nosotros somos tu iglesia amada? Pues yo quiero decirle que aquí hay un hombre que representa a la iglesia. ¿Y de qué manera Pablo representó la iglesia? Qué talante, qué estilo tan contundente de Pablo, para Pablo identificarse y para Pablo representar la iglesia. Aquí hay un hombre que está pasando por momentos difíciles, un hombre que tiene aflicción, un hombre que tiene angustia, un hombre que experimenta todas estas cosas, pero a Pablo no lo vemos quejar, pero a Pablo no lo vemos desanimado, a Pablo no lo vemos angustiado, a Pablo no lo vemos desesperado, a Pablo no lo vemos tirando la toalla, a Pablo no lo vemos reclamándole al Señor, a Pablo no lo vemos llorando aquí, a Pablo no lo vemos diciéndole, no, mire, hermano, es que hoy no puedo escribirles la carta. Iglesia de Corintios, mire, perdónenme, pero es que hoy amanecí bajo de nota. No, Pablo no está diciendo eso. Y cuando Pablo les escribe esto a estos hermanos, es para decirles, miren por lo que me he encontrado, miren por la senda que he caminado, mas sin embargo aquí estoy de pie. ¿No le parece a usted, mi querido hermano, que este es un desafío para nuestras vidas en el día de hoy? ¿No cree usted que este es un ejemplo digno de imitar? ¿No cree usted que este es un ejemplo que Dios nos está permitiendo aquí a través de su palabra, para que nosotros nos llenemos de ánimo, para que nosotros nos llenemos de valor, para que nosotros nos llenemos de fortaleza, para que nosotros nos llenemos de esperanza y que podamos entender que el Dios eterno que estuvo con Pablo en todas estas vicisitudes es el Dios que está con nosotros y que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar? Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos en el capítulo 27. Hechos capítulo 27. Y allí Pablo, y voy a tocar aquí una parte de lo que Pablo allí menciona en esa lista, cuando él habla de naufragios, cuando él habla de mares que tuvo que cruzar por ríos, por mares. Allí yo quiero que miremos esta parte que Pablo nos va a decir aquí en la palabra del Señor. Yo quiero que usted lo mire. Hechos capítulo 27. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21. Hechos 27, 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, estoy hablando de la tempestad en el mar, donde Pablo va rumbo a Roma. Y en medio de esta travesía, Pablo comienza a vivir un momento fuerte. Dice que la barca, hermano, la embarcación en la que iban casi naufragia, casi se mueren. Casi Pablo se ahoga allí con todos los que iban con él. Y dice el versículo 21 que ya había pasado mucho que no comían. Puesto en pie Pablo en medio de ellos, les dice, mis hermanos, habría sido bueno que ustedes me hubiesen hecho caso. Hubiera sido muy bueno que ustedes me hubieran prestado atención a lo que yo les dije. Pero ya no hay más, ya no tenemos que llorar sobre la situación. Versículo 22, pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Mire, este hombre está pasando por un momento difícil, es una tormenta que se ha desatado. Llevaban días sin comer, pensaron que todo se iba a perder. Y Pablo, en medio de todos estos que estaban desalentados, desanimados, Pablo se levanta y con una voz tronante les dice, yo les exhorto a que tengan buen ánimo, mis amados. Y esta palabra yo la quiero tomar en el día de hoy. Yo quiero animarte, quiero exhortarte a que tengas buen ánimo. Ten buena actitud frente a la situación que estamos viviendo. Ten buena actitud, ten buen ánimo. Eso es lo que Dios te manda hacer y me manda hacer. Qué bueno que usted y yo hoy en casa, en el lugar de trabajo, usted va a encontrarse con gente, con amigos, con vecinos que se van a lamentar, que van a estar angustiados, que van a estar desesperados. Qué bueno que usted y yo tomemos la actitud de Pablo para decirles, mis hermanos, mis amigos, mis familiares que están aquí, yo les exhorto a tener buen ánimo. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Y por qué Pablo les dice? Y aquí viene el secreto de Pablo, y yo creo que ese debe ser el secreto de cada uno de nosotros.
Pablo dice, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios ha concedido todos estos que navegan contigo. Por tanto, dice Pablo, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El secreto de Pablo estaba en que Pablo era un hombre que oraba. Recuerde que cuando Pablo le dice, tengan buen ánimo, Pablo le dice, la razón por la que yo les hablo no es porque estoy en mejor condición, es que esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y él me habló. Él me dijo que no íbamos a tener ninguna pérdida. Él me dijo que ninguno de nosotros iba a fracasar. ¿Por qué? Porque el Señor nos está guardando y es necesario que lleguemos al destino que el Señor nos ha establecido. Y Pablo dice, yo confío que así como se me ha dicho, ocurrirá. Pablo era un hombre que no solamente oraba, Pablo era un hombre que le creía a Dios. Y yo creo que eso es lo que a usted y a mí muchas veces nos hace falta, creer a las palabras de Dios. Pablo dice, yo confío que tal como el Señor me ha hablado, así va a ocurrir. La pregunta en esta mañana es, ¿cree usted que lo que Dios nos ha dicho, ciertamente Dios lo va a cumplir? ¿Cree usted que Dios va a cumplir las promesas que Él le ha dado? Esa promesa de cuidado, de fortaleza, esa promesa de protección, esa promesa de estar allí con usted. ¿Usted lo cree? Pablo dice, yo creo que así es, y yo creo que Dios nos guardará, y yo creo que Dios nos librará. Esa voz de aliento, esa voz de ánimo. A veces la gente cree que uno como líder o como pastor habla con el ánimo que habla porque creen que uno está en mejores condiciones. No. Estamos en la misma barca. Yo quiero que usted entienda que estamos en la misma barca, mi querido hermano. Nos está sacudiendo la misma ola, los mismos vientos fuertes a usted y a mí nos están sacudiendo. Pero necesitamos tomar la actitud de Pablo, de pararnos en medio de los que están amilanados y decirles, el Señor está con nosotros y el Señor nos ha hablado y el Señor nos ha dicho que Él nos guardará y que Él nos preservará de todo mal. Esa era la confianza del apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo, le escribe a Timoteo, allí la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vaya conmigo allí porque aquí también hay otra bendición que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 3, el versículo 11. Mire lo que le dice Pablo. Persecuciones, mire, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Mire, este Pablo está aquí animando y exhortando a su hijo espiritual Timoteo y le está diciendo, mira Timoteo, persiste en lo que yo te he enseñado, persiste en la doctrina, persevera allí, persevera. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque yo he vivido persecuciones, yo he vivido padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero sabes, Timoteo, yo tengo algo que decirte. De todas esas cosas que he vivido, de todas ellas me ha librado el Señor. Gloria a Dios por eso. De todas me ha librado el Señor. Y yo confío que de todo esto el Señor nos va a librar. Y yo, mire, yo le quiero decir en esta mañana, yo no quiero aguarle la fiesta a nadie, yo no quiero rivalizar con nadie, pero yo veo cómo hoy la gente está preocupada y angustiada, y aún nosotros mismos como pastores desenfocados de que si es el fin, de que si no es, que el microchip, que el chip, que por acá, que la inyección, que la vacuna, que el medicamento, que aquí, que Bill Gates, que por allá, que más allá. No, eso no nos debe a nosotros llamar la atención. Nuestra atención no debe estar allí, hermanos. Si tienen que poner, cuando eso ocurra, cuando el orden mundial se establezca, el Señor habrá sacado a su iglesia de aquí, mis queridos hermanos. Pero tenemos un enfoque claro, necesitamos tener un enfoque claro, y es que de todas las adversidades que podamos experimentar, de todas ellas el Señor nos va a librar. Allí mismo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo
capítulo 4 y quiero ir cerrando ya este tiempo en el versículo 16. Allí la palabra del Señor, segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Mire lo que Pablo dice en el verso 16, hablándole a Timoteo, dándole algunas instrucciones finales. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Eso cómo se llama? Soledad, hermano. Eso se llama soledad. A Pablo lo abandonaron, hermano. A Pablo lo abandonaron. Uno a veces como pastor, y a mí me ha tocado muchas veces, se le va una ovejita a uno de la iglesia, hermano, y uno se pone a lamentar: es que me dejaron solo, mire que es que me abandonó, mire que este infeliz, mire este desagradecido, mire, y uno comienza a dañarse la vida. Y aquí Pablo está diciendo: en mi primera defensa estuve solito. Y la pregunta es: ¿a cuántos Pablo había bendecido? ¿A cuántos Pablo había formado? Pero en este momento Pablo está solo. Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ahora yo quisiera ver a Pablo llorando: ay, me desampararon. ¿Acaso no es la actitud que muchas veces asumimos nosotros? No vinieron a verme. Es que miren que no me hablan. Miren que ni siquiera una llamadita. Es que miren. Pablo está diciendo: me dejaron solo, me desampararon, ¿sí? Y Pablo dice que el Señor no les tome en cuenta esta actitud. El Señor no les tome en cuenta eso. Verso 17. Pero Pablo dice: ay, pero es que mi preocupación no es que me dejen solo. ¿Sabe por qué? Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Qué importa, hermano, que la gente se vaya? ¿Qué importa que nos den la espalda? Aquí lo importante es que el Señor esté a tu lado. Y si el Señor está a tu lado, es suficiente. Si el Señor está a tu lado, hermano, gloria a Dios. Y yo no quiero que usted se me vaya. Yo no quiero que usted se aleje de mí. Pero si mañana le da a usted la cabeza de decir: yo voy a dejar, yo me voy para otro lugar, yo abandono la congregación, ya no quiero que los pastores sean mis pastores, déjeme decirle que si el Señor está a mi lado, yo le voy a decir: Dios lo bendiga y que le vaya bien, hermano, porque aquí lo que importa es que el Señor esté de nuestro lado. Y si el Señor está de nuestro lado, pues las cosas van a estar bien, porque qué mal puede tocar nuestra vida si el Señor está a nuestro lado. Pablo tenía algo claro, y es que para Pablo era importante saber que el Señor estaría a su lado. Y dice: el Señor me dio fuerza para poder, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca de leones, fui librado de boca de los leones. Verso 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire, Pablo tenía un convencimiento, mi querido hermano: Dios está a mi lado y Dios me ha preservado y Él me ha librado de la boca de los leones. Y Pablo dice: y yo confío que el Señor me librará ahora también. Así como me libró en otro tiempo, me va a librar ahora. Él va a estar conmigo y no me va a dejar. Por eso yo le doy la gloria, le doy la honra, le doy la alabanza, le doy la adoración a Dios, porque Él va a estar conmigo. Qué importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos que el Señor va a estar con nosotros y que esta actitud del apóstol Pablo es la clave para nosotros aprender a enfrentar los sufrimientos. No nos sintamos mal cuando nos veamos en momentos de afugias. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros no nos ha llamado a tener una vida placentera, hermano. El Señor no nos ha llamado como creyentes a tener una vida, hermano, libre de tormentos, libre de momentos difíciles. Hermano, el Señor Jesús dijo algo que para mí es trascendental: si del árbol biche sacaron leña, cuánto más del árbol seco. Mire, mi querido hermano, si el Señor tuvo que vivir momentos difíciles, la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para ser librados y caminar en esta vida como si fuéramos una tacita de té, intocables? No, vamos a pasar por momentos difíciles, y esto que estamos viviendo
viviendo son los momentos difíciles de los cuales el Señor habló, pero también el Señor habló y Él dijo que no te dejaría ni te desampararía. El Señor va a estar a tu lado como estuvo al lado de la vida del apóstol Pablo. El Señor va a estar a tu lado y el Señor va a estar a mi lado. El Señor te sustentará y Él me sustentará. El Señor te fortalecerá y Él me fortalecerá. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Y si por ser hijos de Dios vamos a tener que padecer, pues gocémonos y alegrémonos, porque de esta manera nos identificamos con la obra de Jesucristo, nos vamos a identificar con el Señor, porque malo fuera que sufriéramos, mis queridos hermanos, por ser malhechores, por andar haciendo cosas incorrectas, pero si sufrimos por el Evangelio, demos alabanza y gloria al nombre del Señor. Si nos van a perseguir por la predicación, si nos van a perseguir por ser hijos de Dios, si nos van a perseguir por ser hombres y mujeres que tememos a Dios, hermano, preparemos el corazón, porque el Señor va a estar a nuestro lado. Y lo máximo que el diablo y las tinieblas podrán hacer es matar el cuerpo, pero nadie podrá matar el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor nos fortalece y el Señor nos guardará. Yo quiero bendecirle en esta mañana y quiero animarle haciéndole memoria de que hubo un hombre como el apóstol Pablo que vivió momentos difíciles y que, hermano, sufrió aflicción, pero de todas ellas el Señor lo libró. Y como Dios nos hablaba en el día de ayer, Dios nos hará fructíferos en la tierra de nuestra aflicción. Así que anímese y fortalezcas en el Señor y recuerde que el Señor va a estar a su lado y Él no le va a dejar ni le va a desamparar. Le bendigo. Esta es la bendición del Señor, el poder recibir hoy su palabra. Le invito a que oremos en el nombre del Señor, pidiendo a Dios que nos ayude. Y yo quiero pedirle que podamos, allí dice, decirle como la canción que estábamos con la que iniciamos, que podamos decirle: Señor, ayúdame a tener más de ti y menos de mí. Carolina, Dios te bendiga también. Qué alegría poderles saludar. De verdad que es una gran bendición. Carito Rivera, Dios te bendiga poderles tener allí. Allí donde está en casa, cierra sus ojitos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te bendecimos porque tú eres bueno. Señor, hoy nos humillamos ante tu presencia. Gracias, Señor, porque a través de la vida del apóstol Pablo, Señor, podemos aprender cómo se enfrentan las aflicciones. Y por eso, Padre Dios, entendemos cuando Pablo dijo que las aflicciones de su tiempo presente no se comparaban con la gloria que en él se habría de manifestar. Y nos dejó esa palabra, y tú nos dejaste esa palabra para recordarnos hoy, Señor, que las aflicciones de nuestro tiempo presente nunca se compararán con la gloria que sobre nuestras vidas se manifestará. Y hoy, Señor, te damos gracias por fortalecernos. Hoy te damos gracias, Señor, por alentarnos. Gracias, Señor, por llevarnos de tu mano. Gracias porque confiamos, Señor, que tú estarás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque en este proceso de aislamiento preventivo, Señor, Padre, una semana más aquí. Y oramos, Señor, para que esta semana sea una semana donde tu gracia y favor sea con nosotros. Señor, el destino de este mundo está en tus manos. El destino de nuestra nación está en tus manos. Señor, por allí hemos estado escuchando, Señor, palabras como Colombia tiene que prepararse para convivir con este virus. Señor, nosotros rechazamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros nos preparamos para caminar de la mano de Dios. Nosotros nos preparamos no para acostumbrarnos al mal, no para acostumbrarnos a las cosas incorrectas. Señor, nosotros no hemos sido diseñados para acostumbrarnos a cosas maléficas, Dios mío. Por eso hoy creemos, Dios, que tú nos sustentas y nos fortaleces. Y yo te pido, Señor, por tus hijos, te pido por mis hermanos, allí donde están, Señor, donde tu fortaleza sea, Señor, sobre sus vidas, Señor, y que las aflicciones
aflicciones de este tiempo presente no nos desenfoquen de tener la mirada puesta en ti. Que las aflicciones de este tiempo presente sean la gran motivación para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, para humillarnos bajo la poderosa mano tuya, a fin de que tú nos levantes cuando sea tiempo. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este inicio maravilloso de semana, donde pedimos que tú guíes nuestro destino, que tú guíes nuestros pasos, y Señor, esperamos que los cielos permanezcan abiertos sobre nuestras vidas y sobre todo lo que tengamos que hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén y amén. Así que un abrazo, una feliz mañana y sobre todo una feliz semana cargada de la bendición y del cuidado del Señor. Chao, chao, que Dios les bendiga.